Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de la asignatura de drogodependencias para cuarto de grado de enfermería. En esta ocasión, y metiéndonos ya en el bloque de tratamiento asistencial, de desintoxicación y de deshabituación de problemas de consumo, vamos a trabajar sobre un modelo muy útil en la interpretación de la desintoxicación y de la deshabituación, que es el modelo transteórico del cambio, de Prochaska y Di Clemente. Este es un modelo, ya digo, tremendamente útil que nos ayuda a diferenciar ya no solo las características en las que se encuentra el paciente o el usuario que tratamos, sino también para ir diferenciando las diferentes estrategias que podemos ir poniendo en marcha para acompañarle en ese proceso de abandono del consumo. Vamos con ello. Lo primero que quería remarcar es que, que el modelo de Prochaska y Di Clemente se basa en estas fases, en estos estadios. Lo que buscaremos en cualquier caso es hacer avanzar a nuestro usuario de uno a otro, de una fase o de un estadio a otro, para poder ser siempre hacia adelante, pero teniendo en cuenta que el paso de un estadio a otro no es lineal, sino que es circular o en espiral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en cualquier momento podemos tener usuarios que, habiendo pasado de una fase a otra, en un momento dado retroceden o involucionan a una previa, o que habiendo hecho todo el círculo de tratamiento y habiendo pasado por todas las fases, en un momento dado entran en una recaída y le volvemos a ver en una fase inicial, ¿no? Una fase de precontemplación. Por tanto, como ya digo, se suele hablar de progresión en espiral. Eh, ya digo, con sus adelantes, con sus atrás y volviendo de una fase a otra. Pero siempre en esa espiral. Para saber en qué fase se encuentra un usuario, para poder clasificarle y para poder orientarnos en el tratamiento o en las técnicas o estrategias que pueden serle útiles, existe un cuestionario que ya vimos en clase, muy útil, es el URICA. Es un cuestionario o un test que ya digo que nos va a clasificar el sujeto en una de las fases y además seguramente también nos pueda orientar sobre las estrategias o herramientas que llevemos a cabo. Así es que es un test, un cuestionario URICA, ya digo, a tener en cuenta en el tratamiento de las drogodependencias. Vamos a ir viendo una a una las características de las diferentes etapas o fases y las estrategias que podemos llevar a cabo. Bueno, el primer estadio, la primera fase que describen Prochaska y Di Clemente sería el estadio de precontemplación. Este es un estadio en el que la persona, el consumidor, como pone ahí, no tiene intención de cambiar en los próximos 6 meses. Sería ese momento en el que el consumidor, ya digo que este modelo sirve para cualquier sustancia de abuso, el consumidor digamos que no se cuestiona su situación, no se cuestiona su tipo de consumo, no es consciente, ni siquiera quiere ser consciente sobre las consecuencias, ya sean positivas o negativas, que tiene el consumo. Sencillamente consume y no es capaz de analizar la situación y ver los pros y los contras. En este estadio, el paciente o el usuario consumidor suele ser muy reacio ante cualquier presión o cualquier sugerencia sobre su consumo. Son pacientes que reaccionan mal ante nuestras sugerencias o nuestras opciones de tratamiento, nuestras ganas, ¿no? Al fin y al cabo, de intervención como personal sanitario. En esta fase hay que tratarla con cuidado y digamos que habría que hacer una intervención leve, que no sea interpretada, ya digo, como presión. Optaremos por dos tipos de intervención. Por un lado, la psicoestimulación y por otro lado, las técnicas de motivación, las técnicas motivacionales. La psicoestimulación será en base a ofrecer información. Ofrecer información, digamos, leve, sucinta, que potencie en esa persona el paso hacia la siguiente fase, más que nada por contrastarle, ¿no? Porque se empieza a plantear que la información que yo le aporto tiene cierta repercusión en su vida o en su consumo. Por otro lado,
Las técnicas de motivación irán encaminadas a generar alternativas. Generar alternativas y a empoderar un poco al usuario, ¿no? Pues, ofrecerle, decirle, mire, esto que usted consume o esta situación que usted vive puede cambiar de alguna forma. Se lo ha planteado en alguna ocasión. Y ya digo, al refuerzo positivo. Seguramente seguro que es usted capaz de hacerlo, seguramente se haya enfrentado a situaciones similares en otras ocasiones y las haya superado, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, lo que buscamos es cuestionarle, ¿no? Vencerle esa resistencia que le impide razonar o cuestionarse sobre su tipo de consumo, ¿no? Una vez que tenemos al sujeto en esta situación y que le hemos cuestionado, le hemos motivado, todo es una perspectiva leve, que no es interpretada, ya digo, de forma impositiva o que genere presión al usuario o al sujeto. Si esa persona logremos que da un salto, pasaría al estado de contemplación. La diferencia entre uno y otro, bueno, en este caso la persona tiene la intención de cambiar a medio plazo, en los próximos 6 meses. La diferencia entre este y el estado de precontemplación sería que la persona ha empezado a cuestionarse su propio consumo. Empieza a ser consciente de los problemas que puede acarrear este hábito. Y empieza a valorar, aunque no tiene nada decidido, la posibilidad de dejarlo, de dejar de consumir, aunque aún pues no ha elaborado ese compromiso firme que le lleve a tomar la iniciativa, ¿no? Digamos que la persona empieza a tener la intuición más que la intención de dejarlo, ¿no? Eh, Además, la persona, el consumidor, empieza a ver o empieza a sentir la necesidad de hablar sobre el problema que tiene de consumo y empieza a comprender, ya digo, los pros y los contras que puede conllevar. Es decir, que la gran mayoría de consumidores de cualquier tipo de sustancia están en este estadio, en el estadio de contemplación. Es más raro encontrar a consumidores en el estado de precontemplación, que ni siquiera se han planteado los pros y los contras. Ya digo. Lo más normal, encontrar a consumidores en el estado de contemplación. Bueno, por lo tanto, el personal sanitario tenemos parte del trabajo hecho, algo ganado, ¿no? La mayoría de las personas ya se están cuestionando que esto tiene sus contras y que a lo mejor habría que hacer algo, ¿no? Pero no tiene una decisión tomada. En el estado de contemplación trabajaremos sobre tres enfoques terapéuticos. Por un lado la motivación, por otro lado la psicoeducación y por otro lado la concienciación. En la alternativa, el enfoque terapéutico de la motivación, lo que intentaremos será generar en la persona intenciones o alternativas al propio consumo, ¿no? Iremos poniendo en esa persona, en esa cabeza, esa semilla de que algo es posible, ¿no? De que existen alternativas al consumo, que es posible salir de esto, ¿no? Digamos que le haremos soñar, ¿no? Le haremos desear un cambio. Por otro lado estarían el enfoque terapéutico de la psicoeducación. En este estadio se podría trabajar tanto con el usuario como con la familia. Y en este apartado, pues bueno, aportaríamos, sin agobiar y sin cansar, información sobre recursos, sobre tipos de intervención que podemos abordar. Digamos que aportaríamos información sobre herramientas. Un poco buscando el mensaje de no, esto no, pues no estás solo. Tenemos un arsenal terapéutico, un arsenal de técnicas, un arsenal de enfoques y podemos acompañarte en este camino, ¿no? Ya digo, ofreciendo alternativas de este tipo. Y por otro lado, con ese enfoque de concienciación, lo que buscamos sería, por medio de información, pues generar o potenciar las propias capacidades del sujeto, ¿no? Hacerle sentir que él es capaz de tomar las riendas y de dar un paso adelante, ¿no? Entonces, con esas tres perspectivas, lo que buscamos es que esa persona del salto, de la precontemplación, ¿no? Del salto de voy a dejarlo en estos próximos 6 meses a la siguiente fase, ¿no? Bueno, la siguiente fase es la preparación para la acción. Es una fase menos pasiva, es una fase, ya digo, más activa, más proactiva,
En esta fase, el sujeto tiene intención de cambiar a corto plazo. Es decir, ya no están esos 6 meses, ya no es una visión a medio plazo de debería cambiar, cambiaré, me lo toman en serio, lo dejaré. ¿No? La persona ya ha decidido que en los próximos 30 días o antes va a dejarlo. A lo mejor no tiene fecha, pero sí tiene la intención de que sea a corto plazo. Además, esta persona ya ha hecho un intento serio de abandonarlo en el último año. Entendemos que si está en esta fase no fue efectivo. En ese periodo de abandono ha estado al menos un día abstinente sin consumir en el año previo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que en esta fase podemos encontrar dos tipos de personas. Aquella que nunca ha intentado dejarlo, pero se plantea dejarlo los próximos 30 días, y aquella que habiendo intentado dejarlo, al menos un día en el año previo estuvo abstinente. Y además pretende dejarlo en los próximos 30 días. Esto hace relación a que podemos tener esos dos perfiles, uno que nunca lo ha dejado, otro que viene después de haber vivido todo el proceso y de haber recaído. Nos lo encontraríamos en esta situación. ¿Qué enfoques terapéuticos podemos trabajar con estas personas? Bueno, por un lado, enfoques que trabajen la concienciación. Y otra vez, estamos en las mismas que el proceso anterior, ¿no? En el convencer a la persona y en el que la persona sea consciente, descubra sus propias capacidades, sus propios recursos para, bueno, pues para trabajar en la deshabituación, en la desintoxicación de la sustancia de abuso. Y por otro lado, en habilidades de motivación, en empoderar a la persona. Decirle, tú no solo tienes la capacidad, sino que eres capaz, si es posible que tú lo hagas, ¿no? Por otro lado, le podemos ofrecer un menú de recursos, alternativas de tratamiento y técnicas de tratamiento. Las alternativas de tratamiento irían relacionadas estarían relacionadas con el uso de algún sustitutivo terapéutico, pues del tipo, por ejemplo, en consumidores de heroína, pues la metadona, o en consumidores de tabaco, el tema de los parches, los chicles, las pastillas, etcétera, ¿no? ¿Qué alternativas de tratamiento tenemos, sobre todo para disminuir el síndrome de abstinencia del craving en el periodo de desintoxicación, ¿no? ¿Y qué técnicas de tratamiento podríamos tener, qué enfoques terapéuticos podríamos abordar tanto en la desintoxicación como en la deshabituación, ¿no? Ofrecerle esos recursos dentro de lo que nosotros como personal sanitario podemos trabajar. Y por otro lado, trabajaríamos también la intervención en crisis. ¿Esto qué es? Bueno, pues la intervención en crisis sería que trabajaríamos con la persona, empezaríamos a trabajar desde el primer momento cómo reaccionar, cómo abordar una situación de deseo intenso de consumo o una situación en la que la sustancia esté muy cercana a la persona. Por ejemplo, en personas alcohólicas trabajaríamos intervención en crisis, dos crisis. Una, cuando se desarrolla el síndrome de abstinencia, por ejemplo, y otra sería también cuando, habiendo superado las intoxicaciones, estando en deshabituación, esa persona se encuentre en situaciones, por ejemplo, fiestas familiares, en las que el alcohol está muy accesible, ¿no? Es muy útil las técnicas de counseling para trabajar estos momentos de crisis de forma previa. Sería una estrategia a considerar, el counseling, ya digo. Bueno, si la persona pasa de la fase previa a la acción, de la fase de preparación para la acción a la acción, podemos decir que esa persona ya ha dejado de consumir durante al menos 24 horas. Es decir, para que consideremos que una persona esté en fase de acción, esa persona tiene que llevar 24 horas de forma, bueno, abstemia, ¿no? Sin consumir su sustancia, y un periodo máximo de 6 meses. Esto estaría entre las 24 horas y los 6 meses sin consumir. ¿Por qué los 6 meses? Bueno, porque a partir de los 6 meses estaríamos en la siguiente fase y el sujeto empezaría a tener otras características e intervendríamos de otra forma. Entonces ya digo, la fase de acción dura desde las 24 horas hasta los 6 meses. Llamar la atención que, bueno, pues que de 24 a 6 meses estaría comprendida la fase de desintoxicación, por supuesto, de cualquier sustancia, pero ya nos meteríamos en la fase de deshabituación.
y duraría, pues bueno, pues duraría 6 meses. Aquí entraría en todo el tema de la dependencia física, la dependencia psicológica, la dependencia social, y deberíamos abordarlas todas, ¿no? ¿Cómo se trabaja o con qué enfoques terapéuticos se trabaja en esta fase? Bueno, por un lado, estrategias de contención. Estrategias de contención lo trabajaríamos desde el control estimular al paciente y desde la educación con la familia. ¿En qué se basa el control estimular al paciente? Bueno, se trabajaría con el paciente por medio de estrategias de contención de impulsos, el que el paciente sea capaz de, digamos, bueno, pues de resistirse a estímulos que conlleven o que inciten al consumo. Y ojo que estímulos no tienen por qué ser específicamente las sustancias, también pueden ser los momentos. Es decir, por supuesto, si estamos con una persona en deshabituación tabáquica, intentaremos, por medio de estrategias de contención, el controlar los estímulos directos, por ejemplo, que le ofrezcan un cigarrillo, es un estímulo directo, pero también controlaremos otro tipo de estímulos indirectos más evocativos. ¿Esto qué sería? Pues, por ejemplo, controlaremos el hecho de después de una comida copiosa, quedarse de sobremesa con el cigarro. O por lo menos, por ejemplo, controlaremos también, el control estimular con el paciente, el hecho de las paradas en el trabajo para salir a fumar un pitillo, ¿no? Y estar con los compañeros de trabajo en esta situación. Todo esto también se puede trabajar con la familia. Al fin y al cabo pasamos mucho tiempo en familia y nos puede ser útil el apoyo que le pueda dar la familia al paciente en estas situaciones. Por otro lado, trabajaremos también el manejo del craving. Ya se vio lo que era el craving, ese deseo compulsivo de consumir la sustancia, ese run run en la cabeza, ¿no? Por medio, bueno, pues de diferentes técnicas cognitivas, conductuales y la prevención de recaídas. Eh, Sobre todo, bueno, pues cuando ya estemos avanzados en esta fase, dentro de esos primeros 6 meses, pues trabajaremos por medio de entrenamiento, pues todo el tema de la ansiedad, depresión, las habilidades sociales, la presión de grupo. Trabajaremos en esa línea. Al fin y al cabo, un paciente que abandona su consumo puede vivir una especie de proceso de duelo, ¿no? De desear toda esa experiencia positiva, ¿no? Entonces debemos trabajar tanto la ansiedad como la depresión en este ámbito. Si el usuario supera esos 6 meses, lleva al menos 6 meses sin consumir la sustancia, podremos decir que hemos pasado a la fase del estadio de mantenimiento de la abstinencia. No podemos decir que el sujeto lo haya dejado del todo, pero sí que hemos pasado a la zona de riesgo, ¿no? El sujeto está en mantenimiento. En la fase de mantenimiento podemos trabajar varios enfoques terapéuticos, pero todos irán relacionados o dirigidos a prevenir las recaídas. ¿Cómo? Bueno, por un lado, trabajando la gestión del estilo de vida y por otro lado, la coordinación con otros recursos. ¿Esto qué significa? Bueno, por ejemplo, la gestión del estilo de vida. Trabajaremos con el sujeto todo lo que son hábitos saludables y actitudes saludables eh, respecto a la vida en sí misma, ¿no? Entonces, interesante en esta fase, si el sujeto ya digo, ha abandonado su consumo, interesante el trabajar las mejoras que siente, el ocupar esos espacios que estaban ocupados por la sustancia con otro tipo de cosas, actividades deportivas, actividades lúdicas, de ocio y tiempo libre, todo desde la perspectiva, bueno, de la salud, ¿no? Y por otro lado, la coordinación con otros recursos en caso de que sea necesario. Hay determinadas sustancias, la heroína, la cocaína, eh, bueno, que se infiltran y deterioran todo el entorno individual del sujeto. Por lo tanto, van a necesitar la coordinación con otros recursos. Estaríamos entrando en una fase ya más que de rehabilitación, de reinserción, y el sujeto puede necesitar de esa ayuda que a lo mejor escapa un poco a las competencias de la enfermería en este ámbito, ¿no? Entonces, a lo mejor necesita, ya digo, asistencia social, asistencia legal, asistencia laboral o asistencia educativa. Un ejemplo sería, por ejemplo, una persona con una deshabituación alcohólica o deshabituación por consumo de heroína que ha perdido el trabajo, que abandona los estudios, que ha perdido su red social, imaginemos la familia. Bueno, pues llegados a este momento de abstinencia, de mantenimiento de la abstinencia, a lo mejor necesita ayuda para pues, volver a encontrar un trabajo, volver a formarse o
retomar las relaciones familiares. En cualquier caso, la persona puede terminar abandonando el consumo, pero también puede recaer. Eh, en cualquiera de las fases puede, digamos, caer a esta última, la fase de recaída, ¿no? En la que se regresa al consumo, aunque sea de forma esporádica, ¿no? Eh, He de llamar la atención en que las fases de recaída muy comunes en la desadicción por consumo de sustancias de abuso eh, es, ya digo, muy común, y lo que tenemos que intentar el personal sanitario es darle un sentido de, bueno, pues de, de retomar lo trabajado, ¿no? Esto no es el fin, esto no es un fracaso, sino que es una fase más dentro del proceso de abandono. Es lo de tocar fondo para tomar impulso y volver a alzarse, ¿no? Es una fase de la que aprender para continuar, ¿no? En esta fase, en nuestra intervención, ya digo, considerándose como un paso previo para una nueva fase de acción, bueno, pues nuestra intervención será, nuestro trabajo con este usuario, será un análisis de las conclusiones positivas de la recaída como nuevo aprendizaje, ¿no? Ya digo, hay que positivizar la fase de recaída. Es una fase para aprender. Y es más, ya digo, es tan común que seguramente el usuario pasará varias veces por esta fase antes de un abandono total. Entonces, bueno, pues vamos a aprender de esta fase que, si bien genera sensación de fracaso, nos puede enseñar mucho. Y por tanto, esta fase nunca hará que el usuario pase de nuevo a un estado de precontemplación. Una vez que se abandona el estado de precontemplación, ya no se pasa nuevamente por él, sino que volverá a esa fase de contemplación que durará más o menos. ¿Por qué? Pues porque el sujeto ya sabe lo positivo y lo negativo de su consumo, las repercusiones que tiene, y ya ha pasado en una ocasión por las fases que le han llevado a ese abandono, aunque haya sido temporal, de su consumo. Por tanto, como se puede ver de nuevo en la presentación, el modelo transteórico del cambio de Prochaska y de Clemente nos lleva a acompañar al usuario desde una fase de precontemplación a una de contemplación, de preparación de la acción, de mantenimiento de abstinencia en el caso de que ocurra, de recaída, pero de la recaída se pasaría de nuevo a la precontemplación, incluso a la preparación para la acción, sin pasar previamente por la de precontemplación. Y así continuamente en esa espiral que ya mencionaba al principio, hasta que la persona, el usuario, abandona su consumo. Bueno, espero que este repaso rápido sobre el modelo transteórico del cambio haya sido útil, y las diferentes técnicas que se pueden desarrollar en las diferentes fases sea útil y haya servido para contextualizar la intervención que puede desarrollar un enfermero en función de la sustancia. Ya tendrá características en función de la sustancia y del sujeto, pero a nivel general las intervenciones que puede llevar un enfermero cuando acompaña a un usuario que quiere abandonar su consumo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente video tutorial.